¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta que ya comienza. Los desafíos de la justicia chilena. ¿Qué es lo que viene en adelante? La verdad es que hay una reforma al Código Procesal Penal, una pendiente al Código Procesal Civil. Tenemos la división del Sename entre niños infractores y niños que requieren protección, el sistema penitenciario, derechos humanos, en fin, una serie de desafíos que va a tener que enfrentar a quien vamos a entrevistar en este programa. Saludamos de inmediato al ministro de Justicia, don José Antonio Gómez. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar acá nuevamente. Lo echábamos de menos, pues. ¿Eh? Oiga, lo acusaron en un momento de que usted no tenía agenda legislativa, que no estaba presentando proyectos. Y siendo bien objetivo, y no porque usted está acá, usted está manejando en estos momentos 30 proyectos y anteproyectos. Y entre ellos yo destaco algunos que nos llamaron la atención. El de procedimiento penal, el Código Penal, donde se van a incluir los nuevos delitos, vamos a tener que hablar de la ley antiterrorista, la Subsecretaría de Derechos Humanos. ¿Qué va a pasar con las notarías, los notarios, los arbitrajes? Que ahí es un tema que al usuario le afecta directamente. Bueno, y en fin, el Código de Procedimiento Civil. ¿Por dónde va a partir, ministro, usted hincándole el diente? Porque obviamente no puede hacerlas todas juntas. Vamos con el Código Penal. Sabemos todos que hay una necesidad. ¿Cómo interpreta esa necesidad usted de dejarlo acorde al siglo XXI? Bueno, lo primero, efectivamente hay una agenda en justicia muy grande, pero se refiere a cambios estructurales. No hemos presentado proyectos chiquititos que tengan efecto mediático, sino que hemos estado trabajando, en el caso del Código Penal, con 5 profesores, que está Luis Ortiz Quiroga, está Hernán Hernández, está Jaime Mañalich, Jaime Couso, Juan Pablo Mañalich. No, Juan Pablo Mañalich, se lo mencioné. El otro doctor. Claro, son diferentes. ¿Ya? Bueno, también Juan Domingo Acosta, que era el que se me había olvidado. Ellos 5 nos pusimos de acuerdo en un análisis que vamos a hacer del código y de aquí a marzo vamos a tener un proyecto que lo vamos a presentar a finales de marzo o a principios de abril. ¿Por qué es importante? Porque ahí se va a discutir todo lo que tiene que ver con las normas penales, que son las sanciones que se le aplican a quienes cometen delitos. Vamos a modernizarlo, vamos a establecer, por ejemplo, los delitos económicos, probablemente un cambio interesante, todo lo que son la situación del aborto, la situación de los homicidios, en fin, es un proyectazo, no es una cosa chiquitita que uno la pueda presentar de la noche a la mañana. ¿Cuál es, dentro del Código Penal, a usted uno de los artículos que le gustaría cambiar en lo urgente, que le llame la atención y para que la gente lo entienda, por qué se requiere este cambio? Nosotros sabemos que es un código del siglo antepasado, que tiene, por ejemplo, sanciones elevadísimas al abigeato, que quizás hoy día ya no se condice o sigue siendo necesario. Yo diría que hay una necesidad de modernizar el código, por lo que señalabas tú, en el sentido que es tan antiguo, que tiene unas normas que no tienen ningún sentido en este tiempo. Algunas que hablan de carruaje. Carruaje, en duelos y otras más. Pero, ¿qué creo yo que es relevante en el código? Por ejemplo, la ciudadanía siente una falta de protección del Estado y de las normas jurídicas a consecuencia, por ejemplo, que alguien comete un delito de robo con violencia. Resulta que si tiene buena conducta, si tiene una serie de antecedentes, le rebajan la condena y finalmente queda en libertad. No se siente que hay una aplicación de una ley. Hace poco dictamos una ley que se llama la Ley Emilia y estableció márgenes de aplicación de la pena, desde 1 año de preso hasta 10. Es decir, hay un rango en que el cual el juez puede, pero no se le aplican ni atenuantes, ningún otro, sino que se le aplica la sanción. ¿Por qué es importante? Porque finalmente cuando el Código Penal tenga una forma distinta de aplicación, no va a haber esta sensación tan generalizada de falta de aplicación de la ley. Lo que falta en Chile es que las penas se cumplan, ese es el punto. O sea, buscar la sensación de justicia. ¿Por qué pasar a la categoría de subsecretaría la materia de derechos humanos? ¿Por qué es tan necesario? Porque uno podría decir, mira, ya pasó el periodo de dictadura, los juicios se resolvieron, se derogó la ley de amnistía, que era más simbólica que nada. ¿Por qué es necesario pasar a la categoría de derechos humanos hoy día? Por esa razón que tú me preguntas. Fíjate que uno entiende los derechos humanos, que es lo más grave que nos ha pasado en este país, lo que significó la dictadura militar y la violación a los derechos humanos. Pero los derechos humanos son los de antes, los de hoy día y los de mañana. Y han ido cambiando los derechos que hay que defender hoy día. Está la discriminación, está derechos ambientales que también son considerados en algunas normativas como tal. Por lo tanto, la existencia de una subsecretaría permite tener un conducto, una institucionalidad en la cual se trate este tema. Pero, ¿qué es lo que importa fundamentalmente? Primero,
que exista educación, que exista en la conciencia de los ciudadanos que los derechos humanos son importantes, que las relaciones entre nosotros tienen que estar también mejoradas en condiciones de conocer cuándo estoy violentando los derechos del otro. Necesitamos cumplir con tener en el Estado y no disperso los temas que se refieren a los derechos humanos. Por eso es que se tomó la decisión de una subsecretaría que acoja esta instancia y no sea solo respecto de la violación de derechos humanos, que es muy importante. Por eso la presidenta envió un proyecto amplísimo en materia de derechos humanos para finalmente cumplir con el propósito de que en Chile se respeten los derechos humanos de antes, de ahora y del futuro. Existe, la necesidad, y así lo ha expresado la presidenta, y usted mismo en los proyectos, de fortalecer la Fiscalía, de crear la Fiscalía de alta complejidad. Pero en medio también han existido cuestionamientos respecto a quién fiscaliza a los fiscales. ¿De qué manera se va a conjugar este fortalecimiento con un control más exhaustivo desde diferentes organismos del Estado? De hecho, el fiscal nacional, Sabas Chaguán, durante la semana dijo: a nosotros nos controlan más que a la Contraloría. ¿Quién fiscaliza a los fiscales y cómo se fortalece a este ente que no está del todo transparente todo lo que hace, a juicio público? Yo creo que hay un tema también que nos preocupa, y por eso es que la presidenta Bachelet ha anunciado que de aquí al 15 de diciembre vamos a presentar el proyecto que fortalece el Ministerio Público. ¿Por qué nos preocupa? Porque toda la acción la protección que las personas quieren en materia de cuando cometen un delito en contra de ellos es que la Fiscalía actúe. ¿Qué nos pasa? Que la Fiscalía tiene un porcentaje altísimo de situaciones que no se resuelven. ¿Por qué? Porque no se conoce el delincuente, porque se llegan a acuerdos especiales. Entonces, ¿qué queremos? Que la Fiscalía tenga transparencia total desde el punto de vista de la información que se sucede con cada uno de los casos. Segundo, cuando se trata de fiscalización, el fiscal tiene razón, tiene un montón de fiscalizaciones, pero también lo hemos estado conversando con él. ¿Para qué? Para que exista también una zona de fiscalización respecto de aquel 60% de causas que no llegan a resultado final y las personas tengan donde exigir una respuesta o reclamar. Eso es transparencia, eso es fiscalización, y queremos establecer un sistema que lo permita hacer. Y eso lo estamos haciendo en concordancia con la Fiscalía, que es bien importante porque siendo ellos autónomos podrían decir no nos interesa. Pero yo sé que a los fiscales les interesa también el prestigio de la institución y por eso es que es tan importante este proceso de discusión en que estamos. Código de procedimiento civil. Se lo pregunto porque una de las cosas más inútiles que hay para un ciudadano común y corriente es demandar por una causa civil. Porque se demora 4 o 5 años, hay que tener plata. Por ejemplo, si yo demandara por un incumplimiento de contrato, si uno demandara por hurto de propiedad intelectual, hasta cuando de leyes laborales pasa a la justicia civil. Y además están las notarías, o sea, involucra un cambio completo. ¿En qué se va a ver reflejado, a pesar de que le pararon un poco el Código Civil? ¿Ah? Sí. Hay 4 cosas importantes que indicarle a quienes nos ven hoy día. Lo primero, el Código de Procedimiento Civil, nosotros lo sacamos de la Cámara de Diputados, lo llevamos al Senado para iniciar ahí la discusión. Avanzamos bastante, pero los senadores nos dijeron, primero queremos saber cómo va a estar estructurado orgánicamente. No había ningún estudio de la orgánica, así que tuvimos que empezar a hacerlo. Lo vamos a tener dentro de un tiempo, y vamos a tener tribunales civiles. Hoy día casi el 90% de las causas son cobranzas en materia de tribunales civiles. Entonces lo que vamos a hacer es sacar esas cobranzas y las vamos a llevar a tribunales de cobranza. Por lo tanto vamos a hacer que son de juicio ejecutivo. Que son de juicio ejecutivo, y también las cobranzas laborales estamos pensando, porque también ahí hay un atochamiento y una falta de justicia. Por lo tanto, ese esquema y esa estructura la estamos trabajando para avanzar nuevamente en el Código de Procedimiento Civil. Lo segundo, que tiene que ver con una materia que es relevante, que hoy día lo estamos viendo con los expertos en el ámbito de la justicia vecinal y la mediación. ¿Cómo resolvemos las causas que no son graves ni grandes? No es lo correcto decirlo, pero las pequeñas causas. La piedra en el zapato. La piedra en el zapato. El problema que tiene el vecino en los condominios, el problema que tiene cuando se toman una plaza los cabros y se ponen a chupar. ¿Quién resuelve eso? ¿Los carabineros? ¿Los jueces de policía local? No. Entonces hemos iniciado una instancia de tribunales vecinales, tribunales comunitarios en los cuales existe la mediación. Es decir, yo también participo de la solución. Este es un cambio cultural y ahí también estamos trabajando cómo instalamos este primer impacto que no llegue a ser un conflicto, sino que se resuelva a través de la mediación. Y lo cuarto tiene que ver con el cambio del sistema registral y notarial. Y ese me gustó. Importantísimo.
¿Qué es lo que nos ha pasado en la historia? No ha logrado nunca un proyecto ver la luz. No lo ha logrado nunca. Hay proyectos antiguos del gobierno anterior de la presidenta Bachelet, del presidente Piñera, y hoy día hemos estado trabajando en una amplia mesa en la cual están los notarios, los conservadores, pero hemos puesto las siguientes líneas. Lo primero, vamos a establecer mayor competencia, vamos a abrir el campo de las notarías, vamos a nombrar más notarios, vamos a dividir los conservadores. Por ejemplo, el de Santiago, que es uno, son dos en realidad, van a ser más de 7. Por lo tanto, vamos a tener una fórmula mucho más amplia. Segundo, le vamos a establecer fiscalización y transparencia y sanciones que van a ser bastante rigurosas y por lo tanto el sistema va a ser mucho más posible de acceder sin tener estas dificultades. Y los recursos, los cobros que hacen. Vamos a fijar las pautas de cobro. Es decir, no puede ser que yo vaya a una notaría y me cobren 5 y en la otra me cobren... Está publicado el precio del diario oficial, no lo respetan, pero también está sumamente desfasado a veces. Ese es del año 1998, lo firmé yo, es de esa época. Así que, por supuesto que hay que renovarlo. Lo firmó con lápices de cera por los años que han pasado. Oiga, hagamos una cosa, vamos a hacer una pausa, después nos sentamos en el mesón, vamos a estar hablando con el profesor Mario Sepúlveda, que es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, para ir profundizando en cada uno de estos temas, y vamos a ir conociendo cuál es el desafío que le toca enfrentar a usted. Con todo lo que me nombró, no sé si va a alcanzar a hacerlo de aquí a 3 años y medio más. Vamos a ver si lo logra, porque nos va contando los detalles. Ya volvemos a esta discusión abierta de Actualidad Central. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Estamos de vuelta acá en esta discusión abierta. Presentamos acá a don Mario Sepúlveda, quien es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Estuvo también en el Consejo de Defensa del Estado por 28 años, así que tiene un manejo integral del tema. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, agradezco a Espacio Central y al panel de conversación que me permitan conversar con el ministro de Justicia, José Antonio Gómez Urrutia, sobre algunos puntos relacionados con su agenda y la actividad que va a realizar el Ministerio de Justicia en los próximos años. Antes de entrar a la materia específica, ¿va a alcanzar en los 4 años? Yo le preguntaba recién porque son 30 y la verdad que hay algunos que pueden ser de... Yo creo que el nuevo Código Penal va a tener bastante consenso. A lo mejor se podrían trampar cuando se incorpore o no se incorpora la ley antiterrorista, pero debería tener varios consensos. Y la reforma procesal civil, digo yo también, porque resulta que estos códigos son muy antiguos, son con ribetes medievales, son muy antiguos y vienen entiendo que es del año 1903 que parte. Antiguo, ¿cómo cambiar ese mamotreto? Bueno, va a ser difícil. Yo que estoy ya más viejo en la vida, he tomado una decisión... No tanto como yo, ministro. No, he tomado una decisión del trabajo, además, bajo las directrices de la presidenta Bachelet. Ella lo que nos ha dicho, mire, aquí no hagamos cosas que no sean de cambios estructurales. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? En lo que es materia penal, fíjate, voy a nombrar solo los casos que hay que revisar. Código Penal, reforma procesal penal, todo lo que tiene que ver con las leyes especiales, como la ley antiterrorista. La reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente. Es decir, es una gama importante. ¿Qué hay que hacer ahí entonces? Hay que tener tranquilidad, trabajar técnicamente para que cuando lleguemos con el proyecto tenga todas las bases suficientes para que no se entrampe en la discusión de si es un juez más, un juez menos, o si es una norma acá, que va a haber discusión igual, pero vamos a tener el consenso, vamos a tener la estructura y vamos a tener los recursos. Y eso es lo que hemos estado haciendo en estos meses, sin perjuicio de una cantidad de proyectos que hemos sacado que son más pequeños. La ley Emilia, por ejemplo, que ha sido bien importante. Varios proyectos que tienen que ver con el sector, con registro civil. Hemos mejorado todo el problema que tenía el registro civil. Hoy día se fijaron que no se produjo ningún colapso hasta este minuto. Todo lo que ha tenido que ver con el servicio médico legal, en fin, son temas adicionales. Así que en eso estamos trabajando. Yo tengo una duda que me consume y la verdad es que de muchos colegas, los dos somos abogados y sabemos que nos gusta conversar bastante entre pasillos o en los cafés. Y la verdad es que la duda que se nos presenta es respecto a esta representación bastante dura que le realizó y le formuló a usted el diputado de la Democracia Cristiana y vicepresidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, donde le señala que es increíble que durante 7 meses no haya realmente una actividad y una agenda legislativa que se esté desarrollando y desplegando. Y eso me extraña porque, bueno, después de esa situación
se presenta de manera transversal por diputados de todos los sectores políticos que están en la Comisión de Legislación y Justicia. Todos lo citan para que dé conocimiento y dé cuenta de la labor que está realizando. Bueno, y ahí entonces donde yo no entiendo, porque en esa labor que está realizando es abrumadora. Es una cantidad de proyectos en materia de derechos humanos, en materia de Código Procesal Civil. Son tantas las que podríamos enumerar respecto a la posibilidad de una subsecretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, respecto a cómo cambiar el Código de Procedimiento Civil, que entre paréntesis usted me parece que va a ir a la Universidad Central, en la que yo trabajo, a un seminario que va a haber allí el 23 y el 24 de octubre próximo. Así es que esa es la incógnita que tengo yo, cómo a través de una presentación que hizo al principio, que yo la estaba escuchando muy atentamente, hay una enorme cantidad de trabajo, ¿no es cierto? Y hay una extensa agenda que detalló, ¿no es cierto?, ante los diputados de la Comisión de Legislación y Justicia, y sin embargo, ¿quién en realidad está equivocado? Hay un error de parte de él, fue muy exagerado. ¿Qué sucede? Es un deseo que todo el mundo conozca ese tipo de cosas que pasan entre los políticos y uno nunca sabe qué sucedió. No, yo creo que el mismo diputado Chaín me señaló que había hecho una petición para ordenar la agenda, pero en realidad, para ocupar estos minutos que son tan importantes a la gente que nos escucha, la verdad es que después de la exposición que yo hice quedó claro que tenemos varios proyectos que están avanzando en el Senado, porque la mayor cantidad de proyectos están allá, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, en fin. Pero ahí hay una cosa que me faltó mencionar y que es importante, porque es verdad que es una tremenda agenda que es muy difícil cumplirla en 4 años o 3 años y medio. ¿Por qué creemos nosotros que vamos a avanzar? Primero porque están en el programa de gobierno y son importantes desde el punto de vista del país. El diario El Mercurio editorializó a propósito de esto, decía, si de todas estas una se hiciera, es muy relevante para Chile. Por ejemplo, todo lo que es la reforma al sistema de los niños y niñas adolescentes. Ese es vital. Vital. ¿Qué problema tenemos hoy día nosotros? Tenemos el Servicio Nacional de Menores que recibe todo, niños infractores, recibe a los niños vulnerados en sus derechos, la adopción, que son los 3 ámbitos en los cuales todo eso está en un servicio. ¿Qué es lo que se ha planteado? Vamos a tener una nueva ley de derechos, por lo tanto el paraguas de los derechos de los niños, que se van a mirar como que tienen derechos y no objeto de protección. Segundo, vamos a dividir el Servicio Nacional de Menores en 2 instituciones distintas, para infractores y vulnerados sus derechos. ¿Qué significa? Que va a tener programas, infraestructura, recursos para tratar a esos niños, tratar de, en el caso de aquellos que cometen delitos, volver al colegio, tener toda una estructura. ¿Ve voluntad política en eso? Absoluta, no, en eso sí que hay una voluntad total, porque la necesidad de evitar lo que está pasando con los niños hoy día en Chile es relevante. Entonces, tú sabes que los niños que tienen menos de 14 años son inimputables, por lo tanto hay muchos que siguen cometiendo delitos, por lo tanto tenemos que fortalecer los sistemas de protección desde el punto de vista del tratamiento, vincularlo a la familia, en fin. Perdón, y lo último en esta materia, que también la tenemos en el Parlamento, está en discusión en la Comisión de Familia, en la Cámara de Diputados, es la ley de adopción, que es una nueva ley de adopción que también es importante, y lo otro que tiene que ver con un proyecto muy relevante que es para evitar la revictimización de los niños cuando son objeto de violencia sexual y que no los hagan interrogarlos varias veces, sino que se establezcan ciertos criterios. O sea, hay ahí también un cambio de fondo profundo que estamos trabajando. Profe. Bueno, usted señaló, replicando respecto a esta observación que había hecho este vicepresidente de la Democracia Cristiana, replicó de que en realidad los proyectitos no le preocupaban, sino los grandes proyectos. Bueno, esos grandes proyectos seguramente no los vamos a ver. Ojalá que haya una buena difusión y que llegue a la ciudadanía esa discusión y esa participación, porque la verdad es que en materia de la nueva Constitución y la reforma nos hemos dado cuenta que lo único que se ha hecho principalmente en los foros universitarios, en ese tipo de reuniones, es un grupo de profesores que plantean problemas de carácter procedimental de cómo cambiar la Constitución, si a través de plebiscitos, si a través de una asamblea constituyente o a través del sistema
constitucional propio de la reforma, ¿no es cierto?, o derivado que está establecido en la Constitución. Entonces, si son grandes proyectos, yo creo que uno de los deberes, es una sensación como profesor, en un organismo principalmente dedicado al área del derecho público, que se le informe a la ciudadanía. La nueva Constitución aparece que es necesario informarla, darla a conocer, que haya debate, que haya discusión, y hay un silencio absoluto. ¿Qué opina usted de eso, ministro? ¿Se puede, esos proyectos suyos, darle mayor información o faltan recursos al país? No, yo creo que tiene que ver con los medios de comunicación, porque la noticia que sale es una diferencia de opinión, cuando en realidad todos estos proyectos están avanzando y están en el... Pero las noticias no siempre son las buenas noticias, y eso es desgraciadamente así. No hay mejor noticia que una mala noticia, dicen por ahí ciertos abyectos periodistas. No, yo no quiero... Dije ciertos abyectos periodistas. Ministro, ¿van a poder adoptar los homosexuales? Me refiero con el cambio que va a existir con el acuerdo vida en pareja, con la nueva legislación y perfeccionamiento que va a tener la ley de adopciones. Entonces, va a cambiar el orden de prelación, algo así me explicó usted fuera de cámara. ¿Cómo va a ser ahora la ley de adopciones y hacia dónde apunta el Ministerio? Bueno, primero, hoy día se está terminando de tramitar el acuerdo vida en pareja, por lo tanto ahí va a haber una alternativa de unión tanto de las parejas heterosexuales como homosexuales. A partir de ahí viene todo el proceso de cuáles son los derechos que tienen las parejas, y van a tener los mismos derechos que todos. El tema de la adopción del homosexuales en el proyecto tal, hoy día no hemos entrado en el debate respecto a ese punto. Hay diversas... ¿Corre por camino paralelo a la ADP? Sí, por supuesto. El ADP va por su conducto y la ley de adopción por el propio. Hay diversas opiniones dentro de la comisión y eso es lo que tenemos que debatir. ¿Cuáles son los derechos que se van a establecer respecto a los adoptados y adoptantes en el proyecto? Ahí no le veo piso político en términos de consenso. No, ahí nunca va a haber consenso porque son temas valóricos y ahí hay transversalidad de diferencia, unos sí, otros no. Pero lo relevante, en mi opinión, es el debate. Yo creo que hay que darlo. Uno tiene opinión, la puede dar, por supuesto, pero es el debate que se genere y que la opinión pública conozca, porque, tal como decía el profesor, muchas veces estas cosas solo se conocen en el conflicto y no en el trabajo, que es lo más importante. Hablábamos antes de la mediación. Es demasiado importante entender que nosotros, los conflictos que vivimos, el estrés y todo eso, nos lleva muchas veces a tener unas reacciones que son violentas y malas dentro de la sociedad. Si uno lograra penetrar en términos del conocimiento lo que significa la mediación familiar, lo que significa la mediación penal, lo que significa un montón de temas que hoy día están en los diversos estamentos, ayudaríamos mucho a que esta sociedad cambiara. Más allá de la discusión y del debate, porque aquí todo lo que aparece es cuando hay una diferencia de opinión entre uno y otro, cuando en realidad el trabajo que se hace es sumamente intenso. Mario. Bueno, usted hablaba de grandes proyectos y también proyectitos. ¿Cómo considera ese proyecto que usted está impulsando, lo que es el de que firmó usted con la Universidad de Chile, que reafirma el compromiso de la educación cívica en los jóvenes? Porque esa es una situación realmente angustiosa. Yo hago clases de alumnos de quinto y también de primero, pero los alumnos de primero desconocen en materia de derecho político, que es el área, desconocen absolutamente lo que es una constitución, lo que es un proyecto de ley, qué papel desempeña un presidente y para qué decir los derechos y deberes que tienen los ciudadanos. No conocen la constitución política absolutamente nada, o por lo menos algunos aspectos que hay en ella que son fundamentales. No participan en las elecciones. Y yo creo que esto, que pareciera ser un proyectito, que es nada menos que una firma, un convenio con la Universidad de Chile, que parece que va a ser incluso puesto a través de un sistema de publicidad y de televisión, de cómo se dice, de internet. Bueno, pero eso yo creo que no es un proyectito. Yo creo que es muy importante como etapa fundamental para poder que todos estos proyectos y todas estas cosas realmente vayan siendo conocidas y la gente tenga conciencia de lo que está haciendo el gobierno. Aprovechando este espacio, lo que hicimos ahí fue una firma con la Universidad de Chile en relación a realizar un trabajo de educación cívica a los estudiantes, claro, a los estudiantes de enseñanza media. Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente esta falta de conocimiento de los jóvenes de lo que es el sistema,
qué son los concejales, qué es el Poder Ejecutivo, el Legislativo, todo esto que no existe en la educación cívica, vamos a trabajar allá. Y aprovecho acá, por eso aprovecho este espacio, porque con la Universidad Central también lo podemos hacer, si lo que queremos en definitiva es que se produzca un conocimiento de los jóvenes, de los estudiantes, de qué estamos hablando. Por ejemplo, ¿qué es lo que deberíamos terminar ahí? Deberíamos que en los colegios existieran municipios. Estoy hablando de recreación, municipios. Alcaldes, concejales, que votaran, ¿para qué? Vamos a arreglar la cancha, qué sé yo, voten, porque eso, ¿qué es lo que produce? Que ahí se dan cuenta que votar les permite tomar decisiones. O sea, ahí hay un trabajo que tiene que ver con una cosa muy directa. Lo que sí yo firmé, y que reafirmo, y que lo firmé como senador, es que debe existir educación cívica en la malla curricular de los colegios. Eso sí que es indispensable, y ese es un gran proyecto. Ministro, uno de los grandes dolores de cabeza, vamos a ir a una pausa en este momento, y antes le quiero decir, uno de los grandes dolores de cabeza que tienen los ministerios de justicia generalmente son las penitenciarías, significa el sistema carcelario. Por otra parte, usted está impulsando una agenda que va en pro de la reinserción. Vamos a entrar a hablar de esos detalles. A lo mejor la reinserción va a ser una de las causales para evitar tanto hacinamiento. Esos detalles queremos preguntarle a la vuelta. Ya volvemos. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Conversando aquí con el ministro de Justicia, don José Antonio Gómez, en esta discusión abierta, conociendo los detalles del desafío tremendo que le toca al país. En este caso le toca a usted tener que encabezar tremendos cambios. Y entre ellos está el Servicio Nacional de Reinserción. ¿Va a disminuir esto el hacinamiento en las cárceles o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Porque si decimos va a disminuir el hacinamiento, es que va a salir mucho condenado a lo mejor a la calle y la gente se puede espantar. Pablo, el tema penitenciario es de los más complejos de resolver y no hay ningún país del mundo que lo haya resuelto hasta ahora. ¿Qué es lo que hicimos también nosotros por esta lógica? Yo vuelvo después de 11 años a un ministerio que conozco, por lo tanto, ¿cuál fue nuestro derrotero? Yo dije, ¿qué hacemos? ¿Seguimos construyendo, seguimos metiéndole seguridad o nos dedicamos a una cosa más integral? Entonces, buscamos 4 líneas. La primera, la que está en el programa de la Presidenta, que se refiere a la reinserción. Y eso es un mandato que tenemos, que es generar el Servicio Nacional de Reinserción. Significa tener profesionales, recursos suficientes para reeducar a quienes están presos y también a quienes cumplen condena con penas alternativas o salen en libertad con ciertos compromisos. Eso implica conectarse con los municipios, conectarse con educación, con salud, con los empresarios para lograr trabajo, o sea, todo un sistema que siga a quien cometió un delito y que tiene intención de rehabilitarse para reintegrarlo a la sociedad. Eso requiere de estructura y de recursos. Y ese plan, ese Servicio Nacional enfrenta este nuevo desafío que, si lo logramos en este caso, va a ser una tremenda aporte a la ciudadanía. Don Mario. Bueno, creo que ese proyecto es bastante interesante porque hay una imagen en el país, ¿no es cierto?, de esta puerta giratoria que le llaman, y que realmente la gente no entiende cuál es el procedimiento penal, por qué los jueces dictan fallos. Pareciera ser lo que conversaba usted en el principio del programa. Aquí pareciera ser que las leyes no se cumplen, ¿no es cierto? Eso es lo que decía el ministro. Y ahí es donde yo creo que hay que poner el acento. ¿Cómo se puede colocar el acento en eso? De que realmente y finalmente promesas que hicieron otros expresidentes de que iban a solucionar este problema no lo hicieron. ¿Cómo cree usted que puede ayudar a que en nuestro país se acabe esta cantidad de personas que cometen delitos, entran a una comisaría y finalmente pronto a través del procedimiento penal salen absolutamente libres de polvo y paja? ¿Qué se puede hacer para que haya efectivo cumplimiento de la ley? Eso. Bueno, lo más importante para quienes nos ven es que aquí hay un sistema que están los jueces, los fiscales, la ley y el sistema penitenciario. ¿Qué esfuerzo se ha hecho durante años? Es poner seguridad, construir más cárceles y poco destino a la rehabilitación. ¿Qué problema tenemos? Nosotros podemos aplicar la pena más dura. Una persona puede estar 5, 10, 15, 20, 30 años, pero va a cumplir la pena.
Entonces, si no hacemos un esfuerzo, toda la sociedad, no solo el Estado, ni lo penitenciario, sino que todos, y por rehabilitarlo y reinsertarlo, va a salir a la calle y va a volver a cometer delitos. Por eso que esta idea que está en el programa del Servicio Nacional de Reinserción es tan importante. Adicionalmente, nosotros tenemos que mejorar, por supuesto, nuestro personal de gendarmería en términos de más gendarme, más infraestructura, más elementos de seguridad y programas de tratamiento. Eso es un punto. Pero, ministro, perdón, por ejemplo, rehabilitación laboral. ¿Qué se va a poder hacer ahí? La rehabilitación laboral solo tiene posibilidades si el empresario, por eso esto es una unión entre la sociedad y quienes estamos hoy día en el gobierno o el Estado. Esa unión permite realmente que el preso pueda tener una oportunidad, pero hay que recibirlo, hay que dársela. Por ejemplo, estamos trabajando con las mujeres presas en un proyecto que tiene que ver, proyecto de panadería, que luego lo vamos a dar a conocer. ¿Qué es lo que están haciendo? Están capacitándose, están trabajando, están recibiendo un recurso. Nosotros estamos preocupados de los niños que probablemente están en el Sename, muchos de ellos, o en las casas de terceros, o están en la calle, de revincularlos familiarmente, de generar una situación que finalmente permita que esas mujeres adquieran una experticia, puedan seguir trabajando en el exterior y juntemos a la familia para que no tengan a sus niños botados. Fíjate que en esto es importante que la gente que nos ve sepa. Las peores condiciones carcelarias las tiene una mujer no por la infraestructura, sino porque las mujeres son abandonadas. Normalmente los hombres no las van a ver, al revés sí. Segundo, son sus hijos los que están en la calle, los tienen que ver en condiciones complejas, no tienen apoyo de nada. Entonces hemos tratado de armar ahí algo que nos permita ir reintegrando a aquellas mujeres que han sido vinculadas a temas delictuales. La mayoría de ellas son microtráfico, pero es un tema interesante. ¿Va a haber incentivo para los empresarios para contratar gente que esté debidamente certificada y calificada? Bueno, en este proyecto el diputado Esquella de la UDI ¿sí? Me presentó a mí un proyecto de incentivos tributarios en estas materias, que lo vamos a considerar, y hay otros proyectos que me ha entregado el diputado Rincón y muchos más, pero es relevante en el sentido de que eso hay una conciencia entre todos, que para que esto tenga éxito tiene que haber esta conexión tripartita, la voluntad del preso o presa, la voluntad del Estado y la voluntad de los empresarios, porque si no, no hay condiciones para que las cosas cambien. Mario. Respecto al tema, yo solamente quería señalar de que quisiera reiterar esta idea de comunicar. Hay la reforma constitucional, por ejemplo, la reforma constitucional, que es el tema en realidad que a mí me interesa muchísimo porque es mi área. No ha habido una comunicación a la ciudadanía. ¿Cuándo se va a realizar eso? Usted como ministro de Justicia, supongo que si bien es cierto no son las áreas de su agenda, guarda estrecha relación con una reforma de la nueva Constitución. Ese es el tema que me gustaría saber. ¿Cuándo se va a hacer? Han habido varios aplazamientos. Yo recuerdo que esta era un tema que era sumamente importante, era uno de los temas fundamentales junto con la reforma tributaria y se ha pospuesto, ¿no es cierto? Y veo, por ejemplo, esfuerzos que hacen el senador Arboe, o un diputado de Democracia Cristiano, Ricardo Rincón, y hacen una serie de como por ejemplo los cabildos ciudadanos de participación ciudadana. De la mano con lo que recién mencionaban, claro, de educación cívica. En Chillán me parece que lo hizo. Sí. Va a haber un momento en el cual, o esto es parte del programa Gobierno en Terreno, que nos toca hacer los fines de semana. Y la última cosa, perdón, lo último que me parece muy curioso, que incluso diputados socialistas le dicen, no es el momento de hacer estas consultas o de participar a la ciudadanía respecto a esta materia de la Constitución. ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Esa es la pregunta, ministro. Bueno, hay tres ejes centrales en el programa de la presidenta, que era la reforma tributaria, que ya estamos con ella. Segundo, es la reforma educacional, que ha sido bien compleja y está avanzando. Tercero, es toda la reforma constitucional. ¿Qué es lo que dijo la presidenta? La reforma constitucional la vamos a iniciar en el proceso de discusión el próximo año. Por eso es que hoy día no ha existido una actividad o activismo frente a eso. ¿La presidenta Bachelet descartó la Asamblea Constituyente? Yo leí, lo que leí, los planteamientos que ella ha hecho son los siguientes, que son compartidos, que es que sea una reforma constitucional o una nueva constitución que sea participativa, democrática e institucional. ¿Qué sentido tiene esas tres principios?
A lo que a todos nosotros nos interesa es que exista debate, que exista en las regiones, que en las comunas, en los estamentos, estudiantes, profesores, etcétera, que tengan un debate, que armen una constitución. Y eso se puede dar en estas tres principios que ha planteado la presidenta. ¿Cuándo se parte con eso? Ella lo señaló, el próximo año, lo que hemos hecho nosotros, y en este caso particular con Jimena Rincón, que es la ministra secretaria general de la Presidencia, e ir generando toda la estructura que nos permita el próximo año empezar a debatir sobre los temas constitucionales. Ministro, a la luz de los hechos y a la luz de los delitos que son cada vez más complejos, bueno, se va a impulsar la Fiscalía de alta complejidad. Y en ese sentido, uno se pregunta, ¿acaso la Fiscalía actual no está capacitada para la alta complejidad? ¿Cuáles son las preparaciones que tienen los fiscales? Le pregunto porque a veces uno ve que pareciera que las fiscalías están en desventaja o están en los juicios. Le explico por qué, porque hay un par de fiscales que están trabajando un juicio y si alguien tiene buenos recursos se contrata un estudio jurídico con 20 abogados, con diplomados afuera, con pasado por Harvard, Yale y las universidades de Tumbuctú, y pareciera que fuera un ejército y se pueden revertir incluso hasta resultados judiciales. Entonces, ¿de qué manera se va a preparar de mejor manera a los fiscales y qué diferencia va a tener esta Fiscalía de alta complejidad? ¿Y quiénes van a poder tener la fortuna de que su juicio se vea en la Fiscalía de alta complejidad? ¿O los infortunios? Claro, depende en qué condiciones esté uno, sea afortunado o infortunado. A ver, la verdad que el que tiene recursos para obtener esa defensa, el 1% de los chilenos, no hay una cantidad gigante de personas que puedan pero igual ahí se puede de alguna forma torcer la nariz a la justicia. Sí, eso es ejercer el derecho a defensa, claro. y si pueden hacerlo, bien. Pero, ¿cuál es la obligación del Estado en este caso y en nuestra particular obligación? Lo que hemos hecho ahora es preocuparnos de la Fiscalía, porque efectivamente, y lo conversábamos al comienzo, hay una necesidad de fortalecerla en términos de, no solo respecto, yo voy a hablar de la alta complejidad, sino que respecto a los delitos más pequeños. Por ejemplo, una gran cantidad de mujeres que va a la Fiscalía a denunciar violencia intrafamiliar no recibe respuesta, o la audiencia es para 8 meses más. Entonces, ahí hay un segmento muy importante que necesitamos intervenir de buena forma y darle los recursos al sistema. La Fiscalía de alta complejidad está pensada, y en la forma que la Presidenta envió el proyecto de reforma constitucional está pensada porque los delitos terroristas, los delitos de lavado de dinero, los de narcotráfico, de organizaciones criminales, son de alta complejidad. No se pueden investigar, hoy día lo tendríamos que hacer con fiscales especiales respecto de regiones, pero estos tienen conexiones nacionales y conexiones internacionales. Entonces, este va a ser un fiscal que va a tener esta vinculación nacional, que va a poder coordinar, va a tener los elementos, el apoyo tecnológico suficiente. Entonces, se refiere a ese tipo de delitos. En definitiva, van a ser delitos de alto compromiso delictual. Esa es, en el fondo, la ¿Qué materia. le va a dar el apoyo tecnológico? Eso también va con su glosa en Hacienda, en fin, ¿van a tener buenos recursos como para poder investigar? Sí. Lo que hoy día estamos haciendo es un trabajo entre el Ministerio de Justicia, Hacienda y Fiscalía, Ministerio Público, para todo lo que son la definición de recursos, para no llegar al Parlamento con un proyectito, que es lo que pasó anteriormente. Se envió un proyectito que era, si eran, voy a poner cifra, 47.000 millones, el proyectito eran 15.000. Entonces, al final lo que uno hace con esto es decir, le entregué los recursos a la Fiscalía, la opinión pública entiende que está reforzada y no es verdad. Entonces lo que el gobierno ha decidido ahora es, vamos a incorporar un proyecto que tenga todas las condiciones para que la Fiscalía cumpla con su trabajo desde el punto de vista de persecutor criminal. Don Mario, ahí lo veo reflexionando con los apuntes que trae, como todos tenemos apuntes acá. Sí, claro. La verdad es que el tema que me interesaría es, en el caso del Sename, la Secretaría está... ¿Cuál es la reforma que se pretende hacer? Porque eso creo que es interesante. Se trata de la mujer, acordémonos de la Secretaría... Se trata de los menores. Se trata de los menores, perdón. Y es un tema que yo creo que todo el mundo está interesado en eso, por el maltrato, por las dificultades que ha habido en ese servicio bastante serias. ¿Cuál es la idea central de ese proyecto, de esa materia que tiene usted en la agenda? El tema de los niños es un tema sumamente complejo, porque son niños muy vulnerados
hemos visto todas las noticias, niños abusados sexualmente, o golpeados, etcétera. Entonces, lo que se ha definido como materia prioritaria es que nosotros tengamos una legislación distinta. Hoy tenemos una ley de menores, que es una ley muy, diría yo, preocupada de cómo protejo al niño, pero lo protejo enviándolo a un centro que no tiene muchas veces las condiciones de eso. Ella está cándida, en cierto sentido. Claro. Quedó como atrás. Yo lo recupero, lo mando allá y se va a mejorar. O le ponemos recursitos para hacer proyectitos que los puedan integrar a la familia. Bueno, el cambio es de fondo. Aquí estamos hablando de una estructura nueva. Por eso cuando anteriormente yo les indicaba, por ejemplo, voy a ir a los infractores, que se supone que son los que finalmente van a quedar en el Ministerio de Justicia, porque va a haber una división, y los vulnerados en sus derechos, que son niños, va a ir al Ministerio de Desarrollo, y ahí estamos discutiendo ese punto. Pero voy a los infractores. ¿Qué sentido tiene el aplicarle una sanción penal? Ahí las imágenes muestran, sí, una sanción penal, tenerlos metidos en un centro si no contamos con los recursos ni las condiciones de reintegrarlos al estudio y a la familia y a la sociedad? Entonces, la única manera es tener infraestructura que sea acorde con el proyecto que estamos presentando. Segundo, equipos de tratamiento que vayan en función de crear los hábitos de educación, crear los hábitos de sociedad. En fin, el seguimiento posterior, entregar los incentivos a la familia para que la familia no lo tire a la calle, sino que lo recupere. Cuando hay familia. Cuando hay familia, y si no, darle familia sustituta. Buscar fórmulas, sí. Nosotros todos queremos seguridad, todos queremos que las cosas se solucionen, pero si yo pregunto, ¿usted me permitiría construir un centro de menores cerca de su casa? Por ningún motivo. Se alza todo el mundo. ¿Cómo se combate, bajo ese punto de vista, de la reinserción de quienes cumplieron condena, de la reinserción de los menores, cómo se combate la validación social del delito? Hay sectores en los que los valores no son los mismos, porque hay cosas. Hay familias en las cuales se dedican profesionalmente al delito, en el que trabaja o estudia es un nerd, es un mamón, es un ridículo, porque hay otras fórmulas que son mucho más rápidas de conseguir el auto deportivo, hay otras fórmulas mucho más rápidas de conseguir dinero. ¿Cómo se combate eso? Porque, como les digo, hay algunos sectores que lamentablemente está arraigado esto. Son sectores de todo tipo, y también el sector alto. Sí. Bueno, ahí va otro tipo de delito a lo mejor, de corbatita, pero también está arraigado la cultura del delito. Los delitos económicos. Claro. Existe hoy día, y nosotros somos parte importante de ese plan, el Plan de Seguridad para Todos, que es un plan que anunció el Ministro del Interior. ¿Qué importancia tiene ese plan? Primero, todos los recursos van a ir destinados al municipio para focalizar y localizar la intervención en aquellos lugares donde se produce esta situación. Nosotros tenemos un sistema georreferenciado que podemos decir, mire, todas estas personas que han cometido delitos son de este lugar. Nosotros hoy día podríamos decir, mire, no lo digo, pero podría decir, en tal población hay un porcentaje alto de personas que estuvieron en la cárcel o están en la cárcel. Por lo tanto, ese segmento nosotros los podemos intervenir. Y eso se está trabajando con la Subsecretaría del Delito, la Subsecretaría de Prevención del Delito, trabajando en las áreas que hay que trabajar. Esto es de largo plazo, porque el problema es que, por ejemplo, hay un trabajo grande, que uno logra que de 100, 10 se reintegren. O a lo mejor 90 se reintegren, pero basta que uno cometa un tremendo delito y todo ese trabajo se va al tacho. ¿Por qué? Porque aparece el delito cometido nuevamente y no este efecto positivo que se ha logrado. Niños que vuelven a estudiar, otros se ponen a trabajar, otros se casan. Hay un caso muy interesante de un hip hopero que es muy famoso, no me acuerdo el nombre desgraciadamente acá, pero es de Valparaíso. Y él fue el otro día al ministerio y me cantó y me mostró y me dijo, mire, yo estuve preso, lo único que quiero es ayudar a que los jóvenes salgan de lo que a mí me pasó. Yo estuve 5 años preso, pero me reinserté, me reintegré. Ese esfuerzo es el que nosotros tenemos que lograr. Oiga, eso que se han casado, usted lo está mandando otra condena. Oiga, a la vuelta hablemos un poquito de la ley antiterrorista, de alguna reforma por el tema de los encapuchados, para ir ya cerrando cada uno de la cantidad de proyectos que quisimos ir abordando y que hemos estado abordando con usted en este capítulo. Pausa, ya estamos de vuelta, continuamos con el Ministro de Justicia. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas.
Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Ya estamos de vuelta, continuamos con esta discusión abierta. Estamos junto al profesor de Derecho de la Universidad Central, don Mario Sepúlveda, y junto, por supuesto, al ministro de Justicia, don José Antonio Gómez. A propósito de esto, queremos hacer una invitación a todo público abierta para este Congreso sobre Reforma Procesal Civil, que será en la Universidad Central, y será el marco de la tercera Jornada Nacional de Derecho Procesal. Donde estarán destacados especialistas en la materia a nivel iberoamericano. Se reúnen este 23 y 24 de octubre en el Aula Magna Fundadores de la UCEN. Discutir experiencias para el proyecto chileno de un nuevo Código Civil. Ya lo sabe, 23 y 24 de octubre a las 3 de la tarde, ahí en Lorcocan 418. Para, si lo alcanzo a anotar, www.ucentral.cl, y usted puede asistir, si le interesa la materia, si está estudiando Derecho, si vives cerca de la universidad por último y quieres acercarte, ahí está para que vayamos viendo cómo se podría proyectar esta reforma procesal civil 23-24. Usted va a estar por allá invitado, supe. Así supe. ¿Algo especial? ¿Quequito? ¿Tecito? Un cafecito, buen café. ¿Cargadito? ¿No? Cargado, sí. Ya, pues lo vamos a estar esperando con eso. Don Mario. Y hay profesores invitados y personas nacionales y extranjeras. Sí, yo estuve viendo un listado bastante interesante va a ser. ¿Alguna pregunta que usted quisiera hacerle al señor ministro presente acá, nuestro secretario de Estado? Bueno, que se refiriera a su tarea, que diga él su planteamiento. Yo me prefiero obtener. Respecto al desafío que le damos el minuto de la... No, si le falta todavía más aparte, nos falta más aparte. Ya. Por eso le preguntaba. ¿Algo en especial? No, si tenía algo en especial, pues yo aquí tengo mi set de preguntas y tengo otras por ahí bregadas. Estábamos hablando de ley antiterrorista, de qué manera se incorpora, se va a conjugar con la reforma procesal penal, con el Código Penal, y lo que se podría hacer en materia de encapuchado. A ver. Recién recibimos el proyecto o el informe que nos dieron los abogados especialistas, y está presidido por el abogado Hermosilla. Ahí diría que hay un cambio bien interesante del punto de vista de la normativa, de la forma en que se va a tratar todo lo que tenga que ver con la persecución criminal de los delitos terroristas y otras condiciones también que se plantean ahí en relación a otro tipo de organizaciones, porque aquí tenemos que ver el tema de los testigos, de las pruebas, de la instrucción, una serie de temas que están ahí planteados. ¿Cuál es el debate que se ha dado hasta ahora? Es si esto va a ir en el Código Penal o va a ir en una ley especial. No hemos tomado decisión todavía porque estamos en el análisis de la discusión. Yo escuché opiniones distintas. En el caso, ¿cuál es su preferencia? Voy a explicar una cosa, porque algunos sostienen, van a dar mi preferencia, sino voy a explicar por qué es difícil la decisión que se va a tomar finalmente con el ministro del Interior y yo, y la presidenta, por supuesto. Uno, si va en el Código Penal, es una norma común que se aplica a todo tipo de delitos que son de connotación grave, que es lo que yo señalaba antes, narcotráfico, etcétera. Entonces, tiene su lógica de que vaya en el Código Penal. Otros sostienen que hay que mantener una ley especial porque son delitos especiales y se requiere de condiciones especiales. A veces son de mayor intrusión, de mayor capacidad de investigación, intercepción telefónica, una serie de cosas que a algunos no les gusta que esté vinculado a otros delitos. Entonces, esa discusión todavía no la hemos zanjado y por lo tanto cuando presentemos el proyecto, que va a ser o a finales de este mes o principio del próximo, vamos a entrarlo al debate del Senado. ¿Qué he escuchado de los senadores? Hernán Larraín UDI dice, mire, yo no haría una discusión tan de fondo, saquemos una ley especial, después le incorporamos al Código Penal que ingresa en marzo. Otros sostienen no, hagamos una ley especial, y otros que se vaya ahora derechamente al Código Penal actual. Todo eso tiene bemoles. Última pregunta ya en materia. ¿Cómo ve usted la relación entre el gobierno hoy día y el Poder Judicial? A ojos vistas se han visto bastante normales, con pocas disputas, y en ese sentido, ¿por dónde cree también que hay que echarle una mano al Poder Judicial? No solamente en términos de imagen, sino también en términos de eficiencia del trabajo que eventualmente ellos podrían estar desarrollando, a veces muy, muy apretados también de recursos. Sí, hoy día tenemos un muy buen presidente de la Corte Suprema, que es el ministro Sergio Muñoz. Digo,
lo conozco, es activo, está preocupado de los cambios que hay que hacer. ¿Qué cosas estamos trabajando juntos, que son otros proyectos también, y que los vamos a presentar ahora? El ministro Muñoz ha hablado mucho de la tecnología y quiere establecer una forma de tramitación electrónica, que está el proyecto presentado y que lo vamos a impulsar. Segundo, ha planteado una idea que va a ser debatida, sobre todo en el ámbito de los procesalistas. Él ha dicho, mire, cambiemos el sistema normal, en vez de que sea el procedimiento en materia civil, sea el ordinario, el procedimiento sea el sumario, y el demandante determine si es sumario o es ordinario, porque a él le conviene a lo mejor un tiempo más o un tiempo menos. Eso también es un proyecto que vamos a presentar luego. El tercer proyecto es una distribución de 77 jueces que nos va a permitir crear también nuevos tribunales en Alto Hospicio, en Puerto Williams, en Mejillones, que son 3 tribunales que vamos a crear. Y un cuarto proyecto que también es muy, muy importante es todo lo que tiene que ver con el cambio notarial en relación a los fiscales judiciales, que los vamos a transformar, y esa es nuestra idea, en los fiscalizadores del sistema. Entonces, con el Poder Judicial tenemos una muy buena relación y trabajo. Hoy día tienen los recursos que pidieron se les dieron, ni siquiera un recorte de recursos. Así que avanzan bien, tienen un presidente que es muy activo, y yo creo que las relaciones son buenas. Tenemos algunos conflictos, pero por otras materias que por ejemplo, nosotros tenemos una ley que se llama de rebaja de condena, y yo entré a revisar las rebajas de condena y al Poder Judicial no le ha gustado. Cree que nosotros somos un buzón y hay que firmarlos y punto. Y yo creo que no, yo creo que nuestra obligación es evitar que salgan aquellos que no cumplen los requisitos. Entonces ahí tenemos una pequeña dificultad que puede ser mayor, pero yo seguiré cumpliendo mi obligación. Yo no voy a firmar un decreto de libertad si no cumplo los requisitos que la ley establece. Entonces, ese es un pequeñito conflicto. Sí, pero se ve que de alguna manera, y en el sentido positivo, porque dicen que nosotros los periodistas destacamos lo malo, se ve que la relación está bastante fluida. Muy buena, ¿no? Y buena en general, en relación, en trabajo. Yo creo que eso es importante. Profesor, ve la cámara número 3. ¿Ah? Sí, ahí está. 3. Comente lo que usted quiera. Solamente desearle éxito al ministro de Justicia, José Gómez Urrutia, porque al desearle éxito, que le vaya bien, se van a llevar a cabo o van a avanzar estos grandes proyectos que está planteando. Creo que es importante que así ocurra, porque de acuerdo a lo que se ha conversado, varios de ellos van a significar un cambio muy profundo en la justicia chilena, en la forma de llevar a cabo los juicios, en mejorar la situación principalmente de los niños, porque si bien es cierto la ley no en ningún caso cambia las conductas de las personas, indudablemente que ayuda enormemente en la creación de organismos, modificación de las secretarías que ha señalado, el Ministerio de la Mujer que conversábamos antes. Todos son materias, aunque eso no es de su ámbito, pero todas son materias que son importantes para el desarrollo de nuestro país, que todo, creo yo, todo chileno aspira a eso, dirigirnos hacia la felicidad o bien común. Cámara 2, toda suya, ministro. Despídase con el tema que usted quiera. No, primero agradecer a la Universidad Central este espacio y esta posibilidad. Decir que nuestro objetivo es cumplir el programa de la presidenta Bachelet en áreas fundamentales: materias penales, materias civiles, materias de niños y familia, materias de derechos humanos y materias penitenciarias. Y además la reforma que vamos a hacer sin ninguna duda al notariado. Todo eso es un cambio importante. Es cierto que en 3 años y medio es difícil cumplir todo, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto finalmente tenga éxito, y si no lo terminamos, queden encaminados para que no tengan vuelta atrás. Así que muy agradecido de poder decir todo esto en este espacio. Bueno, quisimos entrar simplemente como cuando nosotros invitamos a autoridades los ministros en general. Queremos dedicarle una hora a escuchar bien los proyectos, ir cuestionando, ir conociendo para acercarnos a la gente. Eso ha sido el objetivo. Muchas gracias, profesor. Ministro, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Tratamos de llevar un tema país, un tema que nos importa a todos. Vienen proyectos grandes por delante, ojalá se vayan concretando, porque, bueno, si a todos ustedes les va bien, a todos nos va bien. Así que nos encontramos el próximo fin de semana en otra discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central.